Hola amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes en este su programa Empresas Familiares de la licenciada Maite Muñoz de Cote. Una servidora, Angélica Chablé, está el día de hoy con ustedes para tratar el tema Evita las peleas en tu empresa familiar. Qué interesante este tema, ¿verdad? Es muy importante evitar las peleas, ¿o será que no sea tan importante evitar las peleas? A veces aprendemos mucho de las peleas, pero es importante llevarlas a cabo de una manera adecuada y librarlas. ¿Cómo librar estas peleas? ¿Será necesario realmente evitarlas o aprender de ellas? Recuerden por favor que nuestro número telefónico es el 214-4361 y nos pueden contactar también a través de vía Facebook. Le agradecemos como siempre a Liz y a Betsabe en los controles con una sonrisa como siempre, ayudándonos a que este programa se lleve a cabo. Pues vamos a hablar un poco de las experiencias de algunas empresas familiares que han terminado en pleito. En el 2009, los hermanos Saba, en México, herederos de una fortuna valuada por lo menos en $2 millones, vivieron una controversia cuando uno de los tres hermanos acusó al otro de hacer un complot en su contra para despojarlo de la herencia. Otro caso es el de los hijos de Roberto Garza Seda, exdirector y fundador de la cervecería Cuauhtémoc y la acerera Ilzamex, quienes mantienen una disputa por la herencia. Los problemas que complican a las empresas familiares se relacionan en general con la esencia de las personas que lo constituyeron. Es bien importante que exista un plan de sucesión familiar y que las estructuras de gobierno estén en regla. Y esto nos lo comenta José Trujillo, que es director de Empresas Familiares y Gobiernos Corporativos del TEC de Monterrey. Es muy importante que se conozca qué sucede dentro de la organización en México, dentro de las familias. Recordemos que gran parte de las empresas que están en México son empresas familiares y estas empresas pues hemos visto a través de nuestros programas que son una estructura que permite al país crecer. De estas empresas se deriva un alto porcentaje de los trabajos en México y por lo tanto pues ahí radica todo lo que pueda ir en beneficio de los trabajadores, de la empresa, y es muy importante que las personas tengan una armonía, todo quede claro, pero pues también sabemos que esto no necesariamente tiene que pasar. Puede ser que no quede claro, puede ser que tengamos muchos problemas en los núcleos de las empresas, conflictos, y lo más importante es evitar la ruptura. Cuando evitamos la ruptura, vamos a tener problemas, sí, pero no vamos a poner en riesgo la existencia de la organización. Si nosotros decimos que en México el 95% de las empresas familiares piensan en hacer de ese negocio un negocio que perdure, que sea para siempre, que se pueda heredar a sus hijos. Generalmente cuando una persona funda una empresa, no lo hace con un plan temporal, lo hace con una idea de que sea un patrimonio para su familia a través del tiempo, que sea un beneficio que pase de generación en generación. Y de repente, el no tener una institución establecida, reglas, y aún teniendo reglas, pues las empresas sufren este tipo de situaciones. Hay algunos pasos que vamos a ver un poquito más adelante que nos pueden ayudar a evitar que las empresas lleguen a la ruptura, que es el objetivo de este programa, que no tengamos que llegar a la ruptura de las empresas por un problema, por un pleito, por una situación que está ajena a nosotros y que muchas veces
pues es una lástima que empresas de chicas, medianas y grandes, familiares, tengan este problema tan grave de ruptura y tengan que desaparecer muchas veces por estas situaciones. Sin embargo, es importante destacar que las peleas en las familias pues son muy comunes y en lugar de verlas como una cosa totalmente destructiva o que pueda ser nociva para la familia, tenemos que tomar en cuenta que las peleas pueden llegar a ser algo constructivo. Y se escucha medio raro porque vemos la palabra pelea y decimos, no, no queremos que eso pase, todo tiene que estar bien, todo tiene que estar bien a la primera, pero tenemos que entender que cuando se hablan de peleas, a lo que nos estamos refiriendo son los diferentes puntos de vista. Es bien difícil que todos pensemos igual, a pesar de que somos educados, criados por los mismos papás, muchas veces hemos estado en la misma escuela, estamos en la misma familia y no por eso vamos a tener el mismo punto de vista. Podemos tener diferentes opiniones en cuanto a un tema en concreto. Podemos no estar de acuerdo madre e hijo, padre e hijo o entre los padres. Entonces, esta forma de ver la vida, o muchas veces cuando llegan los chicos con ideas nuevas, nos hacen crisis. Y por crisis me refiero a romper lo que ya estamos, con lo que tenemos construido, y en este caso nuestras ideas. Hacemos una crisis y se destruye todo lo que tenemos de ideas y de repente volvemos a construir este tipo con lo que tenemos hacemos una estructura más fuerte, volvemos a construir nuestra forma de pensar. Por ejemplo, si nosotros llegamos ahorita con nuestros papás y les decimos, oye papá, pues mira, ya tienes un teléfono celular y ya lo estás utilizando, pero ¿qué crees? Que ya salió el WhatsApp. Y de repente los papás así como que, no, bueno, yo con mensajes estoy bien. Sí, pero mira, es gratis y lo puedes instalar y es muy fácil. Entonces, de repente hay un sentimiento de resistencia porque el papá dice, bueno, pero es que así estoy cómodo, así me siento a gusto y yo ya mando mensajes, ya me costó trabajo mandar mensajes y ahora quieren que utilice WhatsApp. Entonces, pues es un proceso en el que tenemos que apoyar a la persona para que acepte nuevos cambios, que en este caso, bueno, es muy sencillo utilizar esta herramienta. Sin embargo, si llegan los chicos con nuevas ideas, nuevas tecnologías que nos evitan el retrabajo, que nos reducen problemas, que mejoran el proceso de producción, pues entonces es necesario escucharlos y no cerrarnos a las ideas nuevas que nos van a traer. De repente, todas las ideas nuevas las rechazamos porque tenemos un miedo a lo nuevo, al cambio, a salir de nuestra zona de confort. Pero todas estas ideas son las que nos ayudan a crecer, son las que fortalecen el negocio, nos ayudan a tener muchísimo más estructura, puede ser informática o puede ser un cambio de tecnología, pero todo esto nos va a ocasionar un conflicto y es muy importante ser flexibles. ¿A qué me refiero con ser flexibles? No me refiero a que todos podamos tocarnos los tobillos como las personas que practican yoga o algo así, que es muy bueno también. Sin embargo, me refiero a que las personas, entre más flexibles son, tienen mayor capacidad de adaptación. Y lo primero que debe de estar claro es que las peleas dentro de las empresas familiares son totalmente normales y frecuentes, porque nuestra familia no es mejor ni peor por tenerlas. Todas las familias tienen sus dificultades y tienen sus peleas, sus problemas, sus conflictos, sus desavenencias. Y hay que entender que es necesario usar los resultados de una pelea para beneficio de la familia.
Y esto se escucha muy raro, pero es importante que estas peleas sirvan para crecer y para mejorar a la familia. Se debe tener mucho cuidado con las peleas injustas y sus resultados, ya que pueden influir en muchos aspectos de la dinámica familiar en forma perjudicial. De alguna manera, los papás no solamente, o los fundadores de la empresa no solamente están heredando la empresa, están heredando también una forma de ver la vida, una forma de hacer negocio, y es importante trabajar con valores, infundir valores para que estos permanezcan y perduren, y ayuden estos valores a evitar las injusticias y a evitar que la dinámica se rompa. Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos pleitos o estos conflictos en beneficio de la familia? Algunas personas tienen unas ideas erróneas o tenemos unas ideas erróneas sobre las peleas dentro de la familia. Pensamos que pelearse en la familia es malo y desde ahí ya tenemos un problema porque estamos en un extremo y decimos que siempre que hay una pelea justa, digamos que una pelea legítima por ambas partes, porque ambas partes defienden algo que es razonable, que es comprensible y que es justificable, pues decimos que no es necesario pelear y que no se debe de hacer. Pero es muy importante que cada uno de los miembros de la familia exprese de manera legítima y justificable sus puntos de vista. No podemos tener una verdad única. Es muy importante que todos y cada uno de los miembros de la familia tengan una razón y sean escuchados. Esto es vital. Puede ser que no estemos de acuerdo con lo que piensan. Puede ser que nosotros siempre hayamos hecho las cosas de manera diferente, pero escuchar ideas nuevas y tener a una persona que nos está exponiendo o defendiendo un punto de vista nos va a ayudar a crecer, porque vamos a escuchar cosas diferentes a las que estamos haciendo. Y esto es lo que nos causa temor de repente, nos causa una crisis personal, porque en primera, pues estamos escuchando a un jovencito o una jovencita hablando de temas que nosotros somos los que debemos de dominar y ellos nos están ganando de repente a dominar este tipo de temas y nosotros debemos de escucharlos, enfrentarlos y sobre todo, un punto muy importante, tener una mente muy abierta para poder entender y captar ideas. Considero que las empresas familiares perduran y crecen dependiendo de la apertura que tengan las personas hacia las nuevas ideas, hacia los nuevos negocios, hacia los nuevos horizontes y las nuevas oportunidades. Porque las empresas no son estáticas tampoco, las empresas son muy dinámicas y por lo tanto se mueven, tienen vida las empresas. Y nosotros debemos de alimentarlas con cosas nuevas, sanas y cosas que les permitan crecer. Entonces, vamos a poner en nuestra mente como primer plano que pelearse en las familias no es una situación mala. Debemos de definir que debe de haber razones comprensibles y justificables que hacen que dos o más integrantes dentro de la familia tengan puntos de vista muy diferentes. Eso es lo que vamos a verificar de un pleito, que existan razones y que existan una justificación. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar nuevamente con este tema que es evita peleas en tu empresa familiar. Regresamos. Regresamos amigos con el tema evita peleas en tu empresa familiar y estamos revisando los puntos sobre las creencias erróneas en las peleas familiares.
Y otra de las creencias erróneas es que toda familia que pelea necesita ayuda profesional. Esto tampoco es cierto. ¿Por qué? Imagínense el trabajo de los psicólogos, tendrían listas de esperas enormes. Dentro de los límites razonables, son beneficiosas las peleas porque mejoran la dinámica y permiten interactuar entre sus miembros. Pero no es necesario que todas las peleas familiares terminen con un tratamiento psicológico. Algunas terminarán en eso, pero no necesariamente todas. No necesariamente requieren ayuda profesional. Es muy importante que las empresas, las familias, tengan un espacio para expresar sus puntos de vista y debe de ser mediada esta situación. Debemos de hacer o digamos que poner las bases para que la gente pueda expresar, la familia pueda expresar sus temas, pueda expresar sus pensamientos. Por ejemplo, cuando ya se creó un consejo, cuando ya se creó digamos que una reglamentación de cómo se van a llevar a cabo las propuestas nuevas, cómo se van a llevar a cabo los cambios, o cómo se van a aclarar ciertas situaciones muchas veces. Yo alguna vez vi en una familia en la que se aclaraban ciertos malentendidos de una manera muy directa, y nosotros a veces tenemos miedo de enfrentar a las personas y de hacerles cara y decir, oye, ¿es cierto esto que estoy escuchando de las personas? Y van a ver que muchas veces no es cierto lo que estamos escuchando, realmente son rumores, son especulaciones, son malos entendidos, y aclararlos de frente nos libera enormemente de muchísimos problemas graves y nos puede llevar a abrir una confianza. Muchas veces los problemas o los pleitos son por situaciones que se van agrandando cada vez más y de repente llega un punto, pasan los años y sabemos que existe un pleito y a veces no nos acordamos ni siquiera cuál es la verdadera razón de ese pleito. Lo único que sabemos es que estamos en pleito y que no queremos ver las cosas, y cuando estamos en esta situación empezamos a sacar lo peor de nosotros mismos. Y esto es muy triste porque nosotros tenemos una voluntad y un objetivo en común, que es la empresa familiar, hacerla crecer, sus trabajadores, su patrimonio, y de repente estamos nosotros dedicándole tiempo y esfuerzo a un pleito o a hacer crecer una situación que no nos va a llevar a nada favorable. Entonces es muy importante que se interactúe dentro de los límites razonables para que estos pleitos sean en beneficio de la dinámica familiar. Otro punto importante es que las familias son evitables y prevenibles, nada más lejos de la realidad, sino que además no deberían evitarse. Las peleas son evitables y prevenibles, pero imagínense que en ocasiones estas peleas nos permiten solucionar conflictos latentes. Por ejemplo, si nosotros evitamos una pelea, tenemos una persona que no se siente muy a gusto dentro de nuestra organización porque tiene un problema personal. Si esta persona no expone lo que está pasando, no expone ante su familia cuál es la situación, puede evitar el pleito y puede quedarse callado, y de repente su rendimiento no va a ser bueno, de repente va a faltar, y de repente al no exponer esto puede ocasionar un problema más grave. Pero el enfrentamiento de una pelea puede evitarse si se habla con anterioridad de esta situación. Si, por ejemplo,
un hermano le dice al otro, oye, tengo un problema con alguno de mis hijos y tengo que llevarlo al doctor. Voy a estar ausente 2 días y requiero que por favor me apoyes en la medida de lo posible porque no voy a estar disponible para atender llamadas. Por ejemplo, la otra persona va a decir, bueno, es una razón justificada. Si no decimos nada y nos ausentamos 2 días, pues vamos a dejar en incertidumbre a las otras personas, van a pensar que estamos realmente gozando de la vida en una pachanga y no vamos a llegar al punto que deberíamos. Entonces, son evitables y son prevenibles las peleas. Sin embargo, debemos de dejar que fluyan. Puede ser que al hermano no le parezca, oye, ¿cómo es posible? ¿Vas a faltar otra vez? Pero tiene que caber la razón en alguna de las personas. Y esto no significa que no haya pleito. Tal vez el hermano se enoje porque va a decir, bueno, esta vez, una vez más. Sin embargo, se disminuye mucho el impacto de un pleito o de un problema. De igual manera, se puede prevenir y se puede evitar si la persona que fundó la empresa deja bien claro cómo va a ser dividida la empresa o cómo va a seguir funcionando la empresa cuando ya no esté el fundador, cuando llegue el momento en que haya una sucesión, cuando decida cómo va a entrenar a las personas y qué pasa si alguna de las personas falta. Entonces, todo esto va a ayudar a que tengamos información necesaria, que cada quien sepa lo que tiene que hacer y vamos a prevenir ese pleito o ese conflicto. Si nosotros dejamos una empresa o una herencia, porque esto es muy común, si dejamos una herencia en manos de 5 hermanos y no definimos o no decimos cómo queremos que funcione, seguramente va a haber un pleito, seguramente va a haber un conflicto grave, seguramente se puede romper ese lazo de fraternidad o de hermandad que existe y pues recuperarlo va a costar muchísimo trabajo. Dejar las cosas claras puede ser que no les guste a todos, sin embargo va a evitar muchísimos problemas. Hablando de esto y mencionando nuestro punto siguiente, es que los hermanos o los padres y los hijos son enemigos eternos. Esto es un punto que tampoco es verdad, porque los hermanos no son enemigos eternos, los padres y los hijos tampoco. Podemos imaginar que, y hemos visto a través de la historia, pleitos increíbles, pleitos ancestrales en donde se pelea de por vida el padre, el hijo, los hermanos, pero esto no es una verdad, es una creencia que tenemos. Los lazos de fraternidad y muchísimo más en nuestro país son muy fuertes. Nuestra familia son los seres que más queremos, que más apreciamos, que más cercanos son y a quienes necesitamos en los momentos difíciles. Entonces, esto es una creencia muy errónea de que tienen que ser eternos enemigos. No es fácil aprender unos de otros, no es fácil tener que ir sobrellevando el día a día, teniendo crisis de nuevas ideas, teniendo crisis de aprendizaje. Sin embargo, no tiene por qué haber enemistad en este sentido. Y bueno, una vez resuelta un problema, un conflicto o una pelea, se dice que se resuelve para siempre y esto tampoco es cierto. Digamos que la mayoría de los problemas que tenemos los resolvemos y si quedamos en un acuerdo, bueno, quedamos bien y ya, no tratamos de no tocar más el tema, quedamos en un acuerdo. Sin embargo, a través de los años puede resurgir debido a detalles o debido a matices que no se habían considerado antes. Por ejemplo, 2 hermanos pueden discutir sobre
cómo va a quedar la herencia entre ellos, y de repente el papá dice, bueno, va a quedar 50-50, o uno de los hermanos se va a quedar con una parte del negocio y otro se va a quedar con otra parte del negocio. Y de repente uno de ellos se casa y a la esposa la integran dentro de la organización, y de repente no le va a parecer que sea 50-50, porque va a decir, bueno, nosotros estamos trabajando más y no me parece justo que sea 50-50 porque yo también estoy poniendo mi trabajo, o infinidad de situaciones entre hermanos, entre sobrinos, entre familiares, entre padres, entre hijos. Es increíble el número de situaciones que pueden resultar. Sin embargo, resolver un problema no significa que queda resuelto para siempre. Y lo más importante es que tengamos esa disponibilidad de siempre para poder resolver los problemas. Si nosotros tenemos disponibilidad, se van a resolver los problemas de una manera fácil, sencilla y ágil, y no vamos a vivir en un problema. Hemos visto cómo en las experiencias que hemos tenido, los problemas en las empresas familiares a veces son más grandes que la vida de la misma empresa. Y esto pues ocasiona la ruptura no solamente del negocio, sino también de los lazos de fraternidad que puedan existir, no solamente entre los hermanos o los familiares que fundaron la empresa, sino también a través de las generaciones. Y puede ser que pasen los años y no sepan cuál fue la situación o cuál fue el pleito, en pocas palabras. Algunos de los consejos que nos dan los consultores para solucionar este tipo de peleas familiares y convertirlas en algo constructivo, pues son la colaboración, que es un recurso muy efectivo para solucionar estos conflictos. El cómo lograrlo es un punto que no se lleva a cabo tan fácilmente. Cuando no se logra una situación sencilla de decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, de repente el conflicto está estancado, la discusión no avanza, es muy importante involucrar a un tercero o a un consultor o a una persona que pueda hablar un poco de un punto de vista de fuera, de un punto de vista diferente, y que trate de mediar esta situación para que cada uno de los miembros del negocio tenga la mejor o la mayor ventaja, que tenga una ventaja que lo haga sentir que ganó, que la solución a la hora de lograr este conflicto sea en beneficio de todos. Finalmente, a nadie nos conviene que la empresa desaparezca, a nadie nos conviene que la empresa no perdure. Entonces es muy importante que pongamos todo de nuestra parte. Muchas veces decimos, bueno, si van a salir mal las cosas, que salgan mal para todos. Y esto pues solamente va a perjudicar a la familia, al negocio, y nos vamos a quedar sin nada. Hay que ser inteligentes y hay que colaborar. Y esto es un valor que tenemos que aprender desde chicos en la familia. Y es muy importante que los padres que piensen heredar una empresa familiar a sus hijos, a sus nietos, los enseñen a colaborar. Es muy importante que les den esa oportunidad de trabajar, de que sientan que su trabajo es importante y de que empiecen a practicar este valor de colaborar. Si no se practica, no va a surgir de repente la colaboración entre ellos ya cuando son más grandes. Entonces, es muy importante que pongamos énfasis en esto, y podemos hacer dinámicas dentro de la familia de colaboración, no solamente para el negocio, también para nuestro día a día, el hecho de colaborar con las labores del hogar, el hecho de colaborar con recursos, con tiempo, apoyando a personas dentro de nuestra familia que tienen alguna discapacidad o alguna enfermedad, nos va a ayudar en un futuro a tener ese sentido de colaboración y ese sentimiento de ayuda. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar con consejos para solucionar las peleas familiares y convertirlas en algo
constructivo. Regresamos en un momento. Regresamos, amigos, y les recordamos nuestro número telefónico, que es el 214-4361. Estamos revisando algunos consejos para solucionar las peleas familiares y convertirlas en algo constructivo. Es muy importante, hablábamos de la colaboración y cómo debemos de practicarla. Debemos de practicarla para no querer ser colaborativos a la mera hora. Y es muy importante ver también el lado de la negociación. La negociación es fundamental. Nosotros desde chicos y a lo largo de toda nuestra vida estamos negociando. Estamos negociando todo. Nuestras relaciones, nuestro trabajo, el dinero que ganamos, lo que estudiamos, digamos que las relaciones que tenemos con nuestros amigos son de colaboración y de negociación. Entonces, es fundamental para lograr un acuerdo que satisfaga a ambas partes o las partes que tienen conflicto. Es necesario buscar con una lluvia de ideas, por ejemplo, o alguna otra actividad, nuevas opciones de las que se hayan planteado hasta el momento. A veces nosotros estamos muy obsesionados con una solución y esta solución no necesariamente es la que beneficia en la mejor manera a todos los integrantes de la empresa familiar. Puede ser que haya una tercera. Entonces, la dinámica de lluvia de ideas puede plantearles diferentes alternativas que les van a abrir los ojos con respecto a este factor de tener ideas diferentes, ver puntos diferentes. De repente podemos estar discutiendo con una persona porque nosotros solamente estamos viendo una parte del problema y la otra persona está viendo otra parte del problema. Es necesario conciliar y es necesario muchas veces hablar a una tercera persona que pueda ser objetiva, que pueda ser analítica, y en este caso yo les sugiero mucho que se apoyen en las personas de edad dentro de la familia, porque siempre son personas sabias, que han tenido experiencias, que han pasado por muchas cosas y que ven la vida desde otro punto de vista y nos pueden hablar en beneficio de la empresa con mucha sabiduría. Es importante también para la negociación intercambiar favores. Es necesario ceder en una situación a cambio de que el otro ceda la próxima ocasión. Es un método que se ocupa muchísimo para los padres que tienen más de un hijo y se producen disputas entre ellos. Esto los va a hacer entender que no necesariamente siempre tienen la razón, que no necesariamente se tiene que ganar en todas las ocasiones y que una disputa tiene que ser razonada y tiene que tener como resultado el beneficio para las partes. Esto es muy importante. Uno de los implicados se dedica a proponer alternativas mientras que el otro, digamos que escogerá una propuesta. Esto es muy, muy interesante porque puede ser que la persona no esté de acuerdo con lo que estamos planteando, pero le podemos ofrecer otras alternativas y decir, bueno, no estás de acuerdo en vender, digamos que el terreno que tenemos ahí porque piensas que vamos a perder un bien. Pero ¿qué te parece si en lugar de venderlo lo rentamos para poder tener capital, para poder avanzar en un proyecto? O si no se renta, ¿qué te parece si lo utilizamos? ¿O qué te parece si lo fincamos? ¿O qué te parece si lo dividimos? Y esto es una negociación, es un ejercicio muy sencillo que nos ayuda a hacer ofertas, a proponer ciertas cosas, y esto nos va a ampliar nuestro margen de negociación, porque no vamos a estancarnos en una situación. Vamos a ser flexibles y vamos a ofrecer ciertas cosas y tal vez hagamos a través de estas cosas entender a la persona nuestro punto de vista, por qué queremos vender, no rentar y no construir.
y puede ser que la hagamos cambiar de opinión o tengamos una media entre esto. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues no se va a vender de momento, pero ¿qué te parece si en un año lo pensamos? ¿O qué te parece si mientras resolvemos de tal o cual manera? Esto es muy importante. La comunicación es fundamental. Hablar para averiguar si somos parte implícita de este problema o a lo mejor ni siquiera tenemos nada que ver en el problema y saber lo que ha ocurrido, por qué se está originando, cómo afecta a ambas partes del problema. No debemos dar por sentada la versión de una de las partes hasta haber escuchado la otra parte. Y esto es muy importante para el fundador, porque a veces llega uno de los familiares con la primera versión y el fundador se queda con esa versión y ya no quiere escuchar una más. Y hay que recordar que cada uno de nosotros tenemos un punto de vista muy diferente. Debemos de no etiquetar a una persona por su actuación en un conflicto. Muchas veces salimos de nuestros cabales y no podemos decir, es que tú siempre o tú todo el tiempo. No podemos hacer eso. Es muy importante que no digamos, es que él es peleonero, él es siempre una persona intransigente, y podemos poner 1000 adjetivos y no debemos de hacer eso porque vamos a afectar no solamente la relación familiar, sino también el nombre de esa persona. Puede bajar su autoestima, puede bajar, digamos que su sentimiento de tranquilidad, porque ya la gente se va a enterar y van a saber que ya le dicen de tal o cual manera y él no está dispuesto a ser etiquetado de esa manera. Nadie tiene el derecho de etiquetarnos por un momento, a lo mejor en el que nosotros no estábamos al 100% en nuestros 5 sentidos, estábamos molestos y a lo mejor reaccionamos de tal o cual manera, pero no significa que vamos a hacer eso siempre. Entonces, no debemos ser solo emocionales, pero tampoco racionales en las discusiones. Hay que encontrar el equilibrio entre ambas partes. Y hay que enfrentar y controlar los impulsos que nos pueden jugar malas pasadas. Pensar siempre antes de actuar. Es muy importante. Yo les comento a las personas que es importante conectar lo que nosotros vamos a decir con lo que estamos pensando, pero es muchísimo más importante conectar lo que estamos pensando con lo que estamos sintiendo. Muchas veces el momento nos hace, pues de repente no ser tan objetivos y nos hace ser enojones o podemos tener un mal momento, pero es importante pensar siempre antes de actuar, porque una vez que nosotros ponemos una palabra fuera de nuestra boca, esa palabra ya no regresa y puede herir y puede lastimar de por vida a las personas que están cerca de nosotros. Y nosotros no queremos eso, porque son nuestros familiares, son nuestros seres queridos, y por lo que estamos discutiendo es por el día a día, son por las cosas que pasan, por las decisiones que hay que tomar. Entonces, esto no significa que vamos a dejar de querer a las personas que están cerca de nosotros. Es muy importante tomar en cuenta esto, pensar siempre antes de actuar. Y bueno, vamos a evitar la ruptura. Es muy importante que no exista una ruptura en el negocio. La ruptura significa que el negocio puede desaparecer, porque si las personas no se llevan bien, se rompe nuestro trabajo y se puede romper el negocio. Puede ser que sobreviva después de la ruptura y puede ser que no. Entonces no vale la pena ponerlo en juego. Es importante hacer pactos de caballeros y esto es pues vital cuando se redacta un protocolo familiar donde se establecen los principios bajo los cuales se gestionará el patrimonio de la familia. Señala un informe sobre gestión de empresas familiares en la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa.
Es un instrumento de buena voluntad que marca las líneas de trabajo en la organización para evitar las diferencias entre decisiones empresariales y cuestiones personales. Nos explicó también José Trujillo. Este documento del protocolo va a ser un pacto que vamos a tener y que se va a honrar y se va a respetar y va a buscar el beneficio de toda la familia. Otro punto importante es establecer el consejo de familia, que nos va a evitar la ruptura. Cuando hacemos que intervengan otros familiares y sobre todo, como les comentaba hace un momento, familiares que ya tienen más edad, que ya han pasado por situaciones no solamente de negocio, sino de vida, este tipo de personas nos van a enriquecer de sobremanera cualquier conflicto que se pueda tener, cualquier decisión, porque van a ser responsables de supervisar el protocolo y se recomienda que no sean más de 7 personas las que deben reunirse por lo menos dos veces al año. Estas personas van a ser responsables de analizar temas, darles continuidad y profesionalización. Entonces, es muy importante que cada empresa familiar establezca su consejo y lo nutra no solamente de las personas que trabajan dentro de la empresa. A veces es importante que familiares que no están involucrados dentro de la empresa participen activamente para que aporten puntos de vista frescos y no estén enrolados dentro de ninguna situación de familia. Se debe de crear una oficina de familia que es un grupo de externos, no familiares, digamos como consultores que nos ayudan a ampliar nuestras visiones, de repente nos asesoran cómo invertir, qué hacer con el negocio, un estudio de mercado, un estudio de sueldos y diferentes iniciativas de investigación que nos van a traer a la empresa al mejor seguro, el mejor lugar para invertir, dónde deben de estudiar los hijos. Todo esto nos va a enriquecer muchísimo a la organización. Por lo tanto, es muy importante que esta organización cuente con esta oficina de familia o oficina de consejeros, se le puede llamar también. Y debe de haber un consejo de accionistas. Es muy importante. Ya estamos hablando de accionistas y de seguro muchos de nuestros amigos dicen, bueno, nosotros no tenemos accionistas, no tenemos en este momento ese número de empresa tan grande como para cotizar en la bolsa de valores. Sin embargo, es muy importante hacerles mencionar que tenemos la capacidad de crecer y que la empresa ahorita a lo mejor está creciendo de una manera pues normal, pero de repente podemos traer nueva tecnología, de repente puede dar el despunte impresionante y vamos a crecer muchísimo de tal manera que vamos a hacer de nuestra empresa pequeñita, de nuestra empresa familiar, una empresa que pueda llegar a cotizar en la bolsa de valores. Es muy importante que podamos hacer crecer nuestra empresa y que exista un protocolo que también defina qué va a pasar si de repente la empresa crece, porque tan malo es que la empresa no crezca como de repente que se nos salga de las manos una empresa que ya crece de más, crece en demasía y nosotros vamos a tener conflictos por este crecimiento porque no estamos preparados para crecer, porque no estamos pensando en qué va a pasar si la empresa crece, de repente no nos tomamos esos minutitos, qué va a pasar si alguno de los familiares ya no está con nosotros o decide tomar un nuevo rumbo uno de los familiares y ya no va a trabajar con nosotros. ¿Qué pasa en todos esos casos? La idea es evitar que la empresa se rompa, evitar que la empresa tenga dificultades para salir adelante. Por lo tanto, es importante que la empresa deje bien claro en un protocolo todas estas situaciones. Y es importante también evitar la ruptura. Es muy importante que no exista una ruptura en el negocio. La ruptura significa que el negocio puede desaparecer.
porque si las personas no se llevan bien, se rompe nuestro trabajo y se puede romper el negocio, puede ser que sobreviva después de la ruptura y puede ser que no. Entonces no vale la pena ponerlo en juego. Es importante hacer pactos de caballeros y esto es pues vital cuando se redacta un protocolo familiar donde se establecen los principios bajo los cuales se gestionará el patrimonio de la familia. Señala un informe sobre gestión de empresas familiares en la Escuela de Negocios del Instituto de Empresa. Es un instrumento de buena voluntad que marca las líneas de trabajo en la organización para evitar las diferencias entre decisiones empresariales y cuestiones personales. Nos explicó también José Trujillo. Este documento del protocolo va a ser un pacto que vamos a tener y que se va a honrar y se va a respetar y va a buscar el beneficio de toda la familia. Otro punto importante es establecer el consejo de familia, que nos va a evitar la ruptura. Cuando hacemos que intervengan otros familiares y sobre todo, como les comentaba hace un momento, familiares que ya tienen más edad, que ya han pasado por situaciones no solamente de negocio, sino de vida, este tipo de personas nos van a enriquecer de sobremanera cualquier conflicto que se pueda tener, cualquier decisión, porque van a ser responsables de supervisar el protocolo y se recomienda que no sean más de 7 personas las que deben reunirse por lo menos dos veces al año. Estas personas van a ser responsables de analizar temas, darles continuidad y profesionalización. Entonces, es muy importante que cada empresa familiar establezca su consejo y lo nutra no solamente de las personas que trabajan dentro de la empresa. A veces es importante que familiares que no están involucrados dentro de la empresa participen activamente para que aporten puntos de vista frescos y no estén enrolados dentro de ninguna situación de familia. Se debe de crear una oficina de familia que es un grupo de externos, no familiares, digamos como consultores que nos ayudan a ampliar nuestras visiones, de repente nos asesoran cómo invertir, qué hacer con el negocio, un estudio de mercado, un estudio de sueldos y diferentes iniciativas de investigación que nos van a traer a la empresa al mejor seguro, el mejor lugar para invertir, dónde deben de estudiar los hijos. Todo esto nos va a enriquecer muchísimo a la organización. Por lo tanto, es muy importante que esta organización cuente con esta oficina de familia o oficina de consejeros, se le puede llamar también. Y debe de haber un consejo de accionistas. Es muy importante. Ya estamos hablando de accionistas y de seguro muchos de nuestros amigos dicen, bueno, nosotros no tenemos accionistas, no tenemos en este momento ese número de empresa tan grande como para cotizar en la bolsa de valores. Sin embargo, es muy importante hacerles mencionar que tenemos la capacidad de crecer y que la empresa ahorita a lo mejor está creciendo de una manera pues normal, pero de repente podemos traer nueva tecnología, de repente puede dar el despunte impresionante y vamos a crecer muchísimo de tal manera que vamos a hacer de nuestra empresa pequeñita, de nuestra empresa familiar, una empresa que pueda llegar a cotizar en la bolsa de valores. Es muy importante que podamos hacer crecer nuestra empresa y que exista un protocolo que también defina qué va a pasar si de repente la empresa crece, porque tan malo es que la empresa no crezca como de repente que se nos salga de las manos una empresa que ya crece de más, crece en demasía y nosotros vamos a tener conflictos por este crecimiento porque no estamos preparados para crecer, porque no estamos pensando en qué va a pasar si la empresa crece, de repente no nos tomamos esos minutitos, qué va a pasar si alguno de los familiares ya no está con nosotros,
o decide tomar un nuevo rumbo uno de los familiares y ya no va a trabajar con nosotros. ¿Qué pasa en todos esos casos? La idea es evitar que la empresa se rompa, evitar que la empresa tenga dificultades para salir adelante. Por lo tanto, es importante que la empresa deje bien claro en un protocolo todas estas situaciones. Y es importante también recordar que las peleas en las empresas y en las familias no necesariamente son nocivas. Tenemos que aprender a guiarlas, tenemos que educar a nuestra familia para que pueda ser flexible, para que pueda ser objetiva, para que pueda ver las cosas de diferentes puntos de vista y no se encasille únicamente en ciertas ideas muy estrictas que no nos llevan a nada en determinado momento. Cuando hay conflictos, es importante estar preparados también para eso. Es importante que los fundadores de las empresas preparen en negociación y preparen no solamente en el negocio, en el día a día, sino que también preparen a los chicos, a las personas que van a heredar la empresa, ya sea para dirigirla o ya sea para trabajarla, pero que estén muy conscientes de cuál va a ser el futuro de la empresa para que ellos tengan una idea de cómo va a perdurar esta empresa. Y finalmente, recuerden que es un patrimonio que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos y es un legado también de educación, de forma de vida y de crecimiento personal. Como siempre ha sido un placer estar con ustedes, se nos acaba el tiempo. Le damos las gracias como siempre a Maite y a Betsabe, muy atentas en los controles. Les recordamos que nuestro número telefónico es el 214-4361 y nos pueden contactar a través de Facebook escribiéndonos a la página. Les agradecemos mucho todos sus comentarios y los esperamos próximamente en su programa Empresas Familiares.